Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder reunirnos. Gracias por esta tu preciosa iglesia. Rogándote, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón atento, receptivo, que tú, Señor, cautives nuestro corazón y hagas a un lado todo aquello que pudiera distraer, causar distracción, estorbo. Te ruego, Señor, que tengas control de esta lección. Ayúdame, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Quita toda palabra y pensamiento inútil que no tenga que ver con esta lección. Y utilice, Señor, las Escrituras para el crecimiento del creyente y para la salvación del incrédulo. Te ruego por aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y el día de hoy sea el día de su salvación. Bendice, Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento y continuamos nuestra lección en Lucas 10. Lucas 10 y retomamos nuestra lectura en el versículo 21. Lucas 10, 21. Dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, si no lo vieron, y oír lo que oís, si no lo oyeron. Aquí podemos ver que Lucas frecuentemente está mencionando el ministerio del Espíritu Santo en la vida del Señor, en la vida de Jesús. En este pasaje leemos que el Señor está expresando la emoción de su alegría por el Espíritu Santo y está alabando al Padre. Podemos ver con claridad entonces aquí las tres personas de la deidad y cada una de ellas con su función específica. Jesús el Hijo hacía la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Esto nos da preámbulo, amigos, hermanos, para leer nuestro siguiente pasaje, que es una parábola. Las parábolas constituyen una de las características del Evangelio de Lucas. Lucas menciona varias parábolas, así como Marcos menciona milagros y acción. Lucas menciona parábolas y tiene registradas ciertas parábolas que son muy, muy conocidas. La parábola que vamos a leer, que es llamada el buen samaritano, probablemente, junto con alguna otra, es una de las historias más conocidas del texto bíblico. Para esto es necesario entender y comprender a qué está haciendo referencia con una parábola, ya que pues vamos a leer, siguiendo adelante, vamos a leer algunas parábolas y debemos de comprender de qué se trata. Bueno, una parábola es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o una verdad religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente, de la vida común. No hay un límite estricto entre lo que es una parábola, una similitud y una metáfora, aunque estas dos últimas son un poco más breves que la parábola. Por ejemplo,
Una metáfora es lo que el Señor dice en Mateo 5:14, cuando Él menciona, vosotros sois la luz del mundo. Es algo muy breve y da una imagen. Esa es una metáfora, es conocida como una metáfora. Una similitud es lo que vemos, lo que leemos en Isaías 53, cuando dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es una similitud. Una parábola no es tan breve y lo leemos, podemos tomar un ejemplo, aparte de los bastantes que vamos a leer, pero podemos leer un ejemplo en Mateo 13, cuando menciona el reino de los cielos. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, y todo lo que de ahí se desprende, y las demás parábolas que menciona el Señor. Una parábola, esta forma de expresión, tiene grandes ventajas, muchas ventajas. De hecho, estoy seguro que muchos de nosotros, sin saber que lo estamos usando, sin saber a lo mejor que estamos usando una parábola, estamos utilizando esta forma de expresión. La verdad presentada, pues, en una parábola, queda más grabada en la memoria que una mera exposición didáctica. De hecho, es una forma de la docencia, una forma para poder enseñar. Cuando algunos maestros echan mano de figuras, de historias, es lo que están utilizando, una parábola, queriendo que con la historia, con la figura, quede más grabado el mensaje, la enseñanza, en la mente y en el corazón del oyente. Otro ejemplo que tenemos de la parábola es lo que el Señor nos narra en la parábola que es conocida como el hijo pródigo, o también conocida en algunas partes como los 2 hermanos, que está en Lucas 15. Aquí en esta enseñanza que está mencionando, mostrando la misericordia del Señor hacia los pecadores arrepentidos, por supuesto, al utilizar esta figura de los 2 hermanos, al utilizar esta figura del hijo pródigo, produce un fuerte impacto al ser mostrada de esta manera. Y es como nosotros podemos apreciar, podemos darnos cuenta del calibre de la misericordia de Dios, de la medida del amor de Dios, también la necesidad del arrepentimiento, del cambio de actitud y de pensamiento de aquella persona que busca una reconciliación. Cuando lleguemos a este pasaje, por supuesto, lo vamos a ver un poquito más. También la parábola fue utilizada cuando un profeta, o es utilizada cuando un predicador debe reprender a una persona, debe reprender a un personaje que no fuera a aceptar su culpabilidad. Se usaba la parábola como una forma habilidosa para cautivar e iluminar la conciencia. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando Natán llega con David y le presenta la figura de aquella persona que tomó un animalito que no le pertenecía y lo tomó y hizo uso de él. Aquí lo que Natán le está mostrando a David y le está reprochando, le está haciendo ver su propio adulterio y homicidio a través de la parábola. Entonces, teniendo esto en mente, es como vamos a apreciar y a darnos cuenta de los mensajes que el Señor nos quiere mostrar. El significado de la parábola, aunque se utiliza una forma cotidiana, por supuesto que el mensaje no es nada más lo que limita a esa forma cotidiana, sino que es todavía más sublime, más extenso. Por darle algunas medidas, es más alto, más ancho y más profundo que la figura tomada.
Leemos entonces el versículo 25 de aquí de Lucas 10 y dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La parábola del buen samaritano, que es la que vamos a ver, surge como una respuesta a esta pregunta sobre la vida eterna. Esta persona, este intérprete, le pregunta al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No se trata, propiamente, no se trata de una pregunta del todo honesta. No sabemos mucho de quién está aquí preguntando, pero teniendo en cuenta cómo se desarrolla la relación del Señor con los religiosos, podríamos nosotros suponer y dar un poquito de cabida a que no se trata de una pregunta del todo honesta, pero por supuesto que sí es una buena pregunta y una pregunta normal que yo creo a algunas personas que les interesa y que se comienzan a interesar por la eternidad, pudiera formularse en su mente. El Señor, teniendo una manera muy adecuada de tratar las preguntas, le responde formulando otra pregunta. Normalmente cuando nosotros hacemos una pregunta o nos hacen una pregunta, normalmente pues no se responde con otra pregunta. Pero pues el Señor, utilizando su forma de enseñanza, le responde a esta persona haciendo otra pregunta. El método permite, esta forma permite que el que formula la pregunta, que el que hace la pregunta, sea el mismo la que responda. Así que el intérprete intentó poner a Jesús en el estrado de los testigos que estaban ahí, y Jesús, el Señor, le da la vuelta a esta situación y pone a quien está preguntando en el estrado de los testigos. Versículo 26 dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí vemos que el Señor ya sabía que el que le estaba preguntando era un experto en la ley de Moisés, ya que vemos la respuesta en los versículos 27, diciendo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, pues en estas líneas, pues por supuesto que podemos desprender tantas y tantas enseñanzas. Sin embargo, no es necesario lanzarse, por decirlo de esta forma, lanzarse a una profundidad tratando de descubrir, tratando de meditar, tratando de rascar para poder encontrar verdades. No es necesario, sino que en las mismas líneas sencillas, pero al mismo tiempo contundentes y absolutas, pues el Señor nos muestra lo que debe de ser la vida de alguien que dice creer en el Señor. Ya que tomando la ley como referencia y avalando el Señor esta respuesta, el escriba, este conocedor de la ley, está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Señor no reprocha esta respuesta. De hecho, la confirma. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La verdad, amigos, hermanos, es que tan solo quedándonos hasta aquí, quedándonos con estas líneas, podemos nosotros pensar y meditar si verdaderamente
estamos amando al Señor como Él debe de ser amado, como Él debe de ser amado por lo que Él es, por su persona. Nos demanda que sea amado el Señor de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas, de toda nuestra mente. Y viendo estas palabras, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos muy cortos en esta situación, bastante cortos en esta situación, ya que en ocasiones permitimos que en nuestro corazón encuentre cabida pequeñas cosas, pero que nosotros a esas pequeñas cosas lo ponemos en un primer lugar antes que el Señor. Y esto es proyectos de vida, algunas situaciones, algunas personas, algunos bienes materiales que están estorbando para que nosotros podamos amar al Señor con todo nuestro corazón. En el versículo 29 vemos queriendo seguir con este diálogo, el religioso dice de esta forma: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y es de aquí de donde se desprende lo que el Señor ya de manera un poco más explícita expone. El Señor le dice al intérprete que ha respondido correctamente. Recordemos también que este incidente ocurrió antes de que Cristo muriese en la cruz. ¿Quiere decir que una persona puede ser salva por guardar la ley? Pudiera pensarse de esa manera. Pero debemos de seguir leyendo, debemos de seguir dándonos cuenta lo que el Señor nos quiere enseñar. No son los oyentes de la ley, sino los que cumplen la ley, los que son justificados. Gracias a Dios, en Cristo nosotros cumplimos la ley. Nosotros somos justificados en Cristo. No tenemos que esforzarnos, y no por eso quiere decir que debemos de tener una vida dedicada, una vida de santidad, una vida de devoción, pero no tenemos que andarnos preocupando por cumplir toda la ley, porque gracias a Dios la Biblia nos enseña que en Cristo nosotros somos cumplidores de la ley y somos hallados justificados delante de Dios. Hay algunas personas que dicen que pueden cumplir la ley, personas religiosas, personas morales, pero pues debemos de tener en cuenta y debemos de recordar lo que la Biblia nos enseña, de que nosotros somos hallados faltos delante de Dios. En Gálatas 2:16 el apóstol Pablo escribe, Gálatas 2:16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias a Dios en Cristo nosotros somos justificados. Gracias a Dios porque en el sacrificio del Señor, que es completo, que es absoluto y que es suficiente, podemos nosotros cumplir la ley y ser justificados delante de Dios. Pero es necesario creer en Cristo, tener fe en Jesucristo, como lo está mencionando aquí el apóstol. Además, él comienza diciendo este versículo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Si usted, amigo mío, todavía cree que cumpliendo las obras de la ley va a encontrar la salvación, la Biblia dice que usted está equivocado. La Biblia dice que usted está en el camino incorrecto. Dios, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros somos hallados justificados en Él. Dios envió a su Hijo para morir por el hombre pecador. Pero es necesario que usted, amigo mío,
responda a esa invitación, responda a ese llamado. Aquel intérprete de la ley, yo creo, se quedó con ideas en su cabeza al respecto de que cómo es posible de que cumpliendo la ley o intentando cumplir la ley, yo no voy a ser justificado. Pues así sucede y así nos dice la Biblia. Tal vez ese hombre de todo corazón, sinceramente, intentaba y procuraba amar a Dios. Tal vez con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Pero es necesario creer en Cristo. El Señor sigue diciendo en esta parábola que nos comienza a narrar, versículo 30, a la pregunta de ¿y quién es mi prójimo? Dice el Señor, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Miren, hermanos, nosotros, y me refiero y quiero decir nosotros que creemos en Cristo, nosotros que conocemos la verdad, nosotros que el Señor nos ha alcanzado, debemos de ser movidos a misericordia como fue movido este samaritano, fue movido a misericordia. Lamentablemente, muchas veces nosotros nos portamos religiosamente ante la necesidad de las personas que están allá afuera. Nos portamos religiosamente, como dice el versículo 31, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Ante la necesidad espiritual de las personas allá afuera, de las personas que necesitan de Cristo, usted, tú que conoces de Cristo, muchas veces te portas así, muchas veces yo me porto así, pasando de largo, pasando de largo. De igual manera, en el versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué cosa? Pasó de largo. Aquellas personas religiosas que pudiera suponerse, pudieran ayudar, debieran ayudar por ese carácter religioso, por ese carácter moral que pudiera identificarlos o que son identificados de esta manera, pasaron de largo. ¿Y cuántas veces tú y yo pasamos de largo ante la necesidad de las personas que necesitan de Cristo, que necesitan escuchar este mensaje? Miren, se lo voy a decir así, te lo voy a decir así. Si aquella persona que nos habló de Cristo hubiera pasado de largo, yo creo tú y yo no estaríamos aquí. Yo creo que yo no estaría aquí. Definitivamente yo no estaría aquí. Si aquella persona hubiera pasado de largo, si aquella persona no se hubiera tomado el tiempo para acercarse a mí, movido a misericordia, en un interés, en un deseo, en un anhelo de compartir el mensaje del Evangelio, si hubiera pasado de largo, yo estaría en el infierno. De eso yo estoy convencido, yo estaría en el infierno. Pero gracias a Dios, esa persona entendió y comprendió mi necesidad, mi falta de Cristo, mi condición, y como el samaritano, se acercó a mí en un interés, en un deseo de compartir el Evangelio. El Señor continúa narrando en el 34, y acercándose. Esto es polarizado con la situación de pasar de largo.
El samaritano, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren, hermanos, por supuesto, y de una vez se lo voy a decir, para que no le caiga de extraño, para que no te caiga de extraño. Cuando tú vas y le hablas a alguien de Cristo, te va a costar. Te va a costar. No estoy diciendo que no tengas ideas equivocadas, pero te va a costar. Tal vez tengas que ir por él para traerle a la iglesia. Tal vez tengas que ir por él para ir con él a visitarle. Ir con él a tomarte un refresco. Ir con él a pasar tiempo. A continuar con él. Lo que comenzaste con él, debes de seguir adelante con él. Aquí el samaritano no nada más se acercó y le curó, sino que lo recogió, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir. ¿Qué quiere decir con otro día? Que le costó tiempo. Y lamentablemente, yo creo que, aparte de otras cosas, pero yo creo que es lo que menos queremos nosotros sacrificar. Tiempo. Consideramos que nuestro tiempo, y no lo menosprecio, por supuesto que nuestro tiempo es importante. Por supuesto que sí, no lo hago menos, no me malentienda. Pero el hecho de interesarnos por las almas requiere tiempo. Requiere tiempo. Y pues soy honesto, y yo creo que usted debe de ser honesto también. Muchas veces preferimos pasar en casa un rato agradable, descansar, hacer alguna otra cosa con nuestro tiempo. Pero tristemente lo que menos queremos a veces es usar nuestro tiempo para invertirlo en otras personas. Tomarnos tiempo para caminar e ir con una persona y darle un folleto. Tomar tiempo para caminar, ir con una persona y hablar con esa persona. Ser paciente y escuchar. Hay ocasiones que las personas tienen necesidad de ser escuchadas. Y nosotros no queremos invertir tiempo. Pero no nada más tienen necesidad de ser escuchadas, sino que tienen necesidad de escuchar ellos el Evangelio. Y nuestro tiempo, somos codos con nuestro tiempo. No hablemos de otras cosas. Si somos codos con nuestro tiempo, ¿con qué otra cosa no seremos codos? Aquí este samaritano dio tiempo. De hecho, por lo que entendemos en la historia, yo supongo que pasó lo que restaba de ese día y la noche cuidando de él, al pendiente con él. 35, otro día al partir sacó 2 denarios, dinero. Nos duele, ¿verdad? No nada más tiempo, dinero. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Tenemos 3 personas, 2 religiosos y un samaritano. Entendiendo y ubicándonos en aquel tiempo, un samaritano era una persona despreciable para los judíos. Una persona que, por favor, un samaritano. Esto fue una bofetada con guante blanco a los religiosos, porque los mismos religiosos despreciaban a los samaritanos de su tiempo. Pero el Señor Jesucristo está tomando a un samaritano para hacerle ver a los religiosos lo equivocado que estaban y actualizándolo, lo equivocado que estamos nosotros. A veces, hermanos, a veces nos ponemos un traje, y no digo que debemos de venir arreglados lo mejor posible, pero a veces nos ponemos un traje de religiosidad, a veces nos ponemos un traje de costumbrismo. Es domingo, pues me toca mi disfraz de cristiano. Es domingo, pues me voy a ir a mi iglesia, y qué bendición que está usted aquí. Pero tengo que ir a la iglesia. Cuando en la semana nos olvidamos completamente de Dios y lo que le interesa a Dios.
Aquí la puntilla, lo que el Señor dice en el versículo 36, no nada más es para mostrarle a este religioso con el cual está teniendo este diálogo, y no nada más para mostrarle a las personas que están ahí, sino es para mostrarnos a nosotros en qué condición estamos delante de Dios ante nuestra responsabilidad de ir y compartir el Evangelio, de ir y hablarle a nuestro compañero de Cristo. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Por supuesto no se necesita un coeficiente intelectual muy alto para poder tener la respuesta. Por supuesto no se necesitan grados académicos y doctorados para entender la respuesta y para darnos cuenta de lo que el Señor nos está mostrando. 37. La respuesta del religioso fue: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermano, qué hermosa historia, ciertamente. Hermano, qué palabras del Señor para hacer notar la necesidad de compartir el Evangelio, ciertamente. Hermano, vaya elocuencia y sencillez al mismo tiempo por parte del Señor para mostrar las verdades, ciertamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La verdad, hermanos, es que vez tras vez el Señor nos reta, nos señala, nos hace así. ¿Qué estás haciendo? Luis Alvarado, ¿qué estás haciendo? Hermano, ¿qué estás haciendo? Hay tiempos para ganar almas en la iglesia. Hermano, no puedo, tengo que trabajar. Lo entiendo, yo trabajo, hermano. Y ya me canso a veces. ¿Lo compartes con tus compañeros? ¿Lo compartes en la calle? ¿Lo compartes con quien tienes necesidad? Cuando surge la oportunidad. Y cuando no surja la oportunidad, busca la oportunidad, crea la oportunidad. Hermano, pues una vez más el Señor nos dice que debemos de ser responsables. Lamentablemente, nos quedamos quietos, nos quedamos estáticos, nos quedamos pasivos. Nuevamente el Señor nos dice: ve, haz tú lo mismo. Ve, haz tú lo mismo. Haz lo mismo que el samaritano. No pases de largo. No pases de largo. Acércate. Háblale. Cuídale. Tráele. Invierte. Da. A veces cuando escuchamos eso, luego, así con los billetes, ¿ya? Las monedas. En mi caso, monedas. Yo no lo suelto, ¿no? ¿Cómo no? Hermanos, es difícil decirle a una persona: ven, te invito a un refresco, vamos a platicar. Que el refresco sea el pretexto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. La verdad, Señor, es que es clara, es contundente y es absoluta. Perdónanos por nuestra falta de responsabilidad. Y una vez más yo te ruego que seamos movidos a participar, seamos movidos a accionar, seamos movidos a hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por esta tu preciosa iglesia. Y bendito seas, Señor, bendito seas, porque aquella persona que se acercó a nosotros, aquella persona que se acercó a mí, entendió este mensaje. Gracias, Señor, por esa persona. Que nosotros podamos, Señor, no pasar de largo, sino acercarnos y compartir el Evangelio. Agradezco la paciencia de cada oyente, bendice el tiempo que sigue. En nombre de Jesús. Amén.